Perú, un país que durante los años 80 e inicios de los 90 fue definido por una sola palabra: miedo. Miedo a salir a la calle, miedo a los apagones, a las bombas, a las detenciones arbitrarias. Durante más de una década el país vivió bajo el fuego cruzado entre el Estado y los grupos armados, que eran Sendero Luminoso y el MRTA, que tenían una respuesta estatal que no solamente combatía este terrorismo, sino también desaparecía inocentes en el proceso. Esta guerra interna dejó a más de 70.000 muertos y desaparecidos, la mayoría pobres, campesinos y jóvenes. Aquel adolescente que caminaba por Lima en 1991 no soñaba con ser ingeniero o ser un artista, soñaba con llegar a casa. Este terrorismo destruyó comunidades, pero también destruyó el tejido social. La desconfianza se instaló entre los vecinos y la paranoia en los cuerpos. Luego llegó el supuesto salvador Alberto Fujimori, y con él la promesa de seguridad y crecimiento económico, pero a su vez también llegaron la corrupción sistemática, el control absoluto de los medios, las esterilizaciones forzadas y la criminalización de la pobreza. Los jóvenes que crecieron durante esa época no tuvieron tiempo de sanar sus heridas, fueron criados entre el caos político y la televisión basura. Vieron caer a sus padres, vieron cómo la esperanza se volvía cinismo. El colegio para muchos era un lujo, el trabajo era una promesa rota, las drogas una rutina. Pero había un lugar donde podían ser alguien, donde su grito valía, donde el dolor se convertía en cántico. Ese lugar era el estadio. En las tribunas populares se formaron nuevas familias, las barras bravas, un lugar donde la lealtad era ley, el aguante lo era todo, y la violencia no era un crimen, sino una muestra de amor. Y en este país que aún sangraba, que aún no entendía cómo reconstruirse, una historia apareció en la televisión. No hablaba de empresarios exitosos ni de romances imposibles. Hablaba del barrio, de la calle, de la juventud que la nación no quería ver. Hablaba de Misterio, una serie que no idealizó al Perú, que lo enfrentó, que no nos dio un héroe tradicional, sino que nos dio un antihéroe con cara de amigo, un tipo con corazón, con rabia, con cicatrices y sobre todo con una causa. ¿Causa? Este video no quiere ser una historia, ni un resumen de la serie, ni 30 curiosidades sobre tal. Es un análisis, un video ensayo que he preparado en base a la serie. Si quieres ver un resumen o curiosidades sobre la serie, te invito a que veas otros videos en YouTube, que los puedes encontrar y donde también te van a contar la historia. De todas formas, si quieres ver la serie, los fanáticos han subido los episodios completos a YouTube, así que ahí la vas a encontrar. En el 2005, la televisión peruana no estaba hecha para contar verdades incómodas. En el prime time reinaban las comedias costumbristas, las telenovelas recicladas y los programas de entretenimiento rápido. Todo era un formato seguro, barato y sin riesgo. El barrio no tenía voz, la calle era un decorado y nunca fue protagonista. Fue entonces cuando Frecuencia Latina, hoy Latina Televisión, decidió apostar por algo diferente. Una serie basada en una obra de teatro escrita por Aldo Miyashiro, un actor y dramaturgo que conocía el barrio porque lo había vivido. Su obra, también titulada Misterio, ya había llamado la atención en el circuito teatral alternativo limeño. Era un drama callejero, crudo, cargado de jerga, con olor a estadio, a sudor y a derrota. Un texto que hablaba desde y para los márgenes. Pero adaptarla a la televisión era un tema completamente diferente. Ahí entra Jorge Carmona, un director con una sensibilidad visual distinta, que venía del cine y de la publicidad, y que entendía cómo capturar la estética de la calle sin necesidad de traicionarla. Juntos, Miyashiro en el guión y Carmona en cámara y dirección, crearon algo inédito en la televisión nacional, una serie que no pedía permiso para hablar como se habla en el barrio, ni para mostrar lo que normalmente se oculta. Misterio fue una de las primeras producciones peruanas en retratar directamente el mundo de las barras bravas. En este caso, hablamos de la Trinchera Norte, barra oficial de Universitario de Deportes, pero lo hizo desde adentro con personajes que no eran héroes ni villanos, sino jóvenes reales, con códigos, contradicciones y furia acumulada. Esta serie no se limitaba a mostrar enfrentamientos en los estadios, más bien era una radiografía social. La violencia, la hermandad, la pobreza, la lealtad ciega, el amor, la muerte, todo convivía en una narrativa que escapaba de un molde melodramático barato. Los personajes tenían profundidad, hablaban como el público hablaba, y vivían en espacios reconocibles. Calles polvorientas, techos de Eternit,
combis, mercados y callejones donde la vida vale mucho menos que una camiseta. Si hablamos técnicamente, Misterio rompía esquemas: cámara en mano, uso de locaciones reales, edición con ritmo y crudeza y una paleta de colores opaca, como la realidad que representaba. Era televisión, sí, pero con alma de documental. Lo más importante es que no intentaba agradar a todos, solamente quería ser honesta. En un país donde la televisión había olvidado cómo retratar la vida real, Misterio encendió una chispa breve, intensa e inolvidable. ¿Qué te atrajo el personaje? Su conflicto, la contradicción, el hecho de que sea muy identificado con un joven peruano sin oportunidades, el hecho de que no se justifique su violencia, pero de que sea entendible y que podamos entender que en un país como el nuestro a veces eso es un gran caldo de cultivo para manifestaciones con las que por ahí no estemos de acuerdo, ¿no? En Misterio, el barrio no era un lugar, no era un escenario. Era un personaje más en la historia. Las casas de ladrillo expuesto, las canchitas de tierra, los muros grafiteados con nombres de muertos, todo respira una verdad que pocas veces se muestra en televisión peruana. Pero más allá del entorno físico, Misterio retrata una forma de ser, de resistir, de vivir con el cuerpo y con la rabia dentro. Los personajes no tienen grandes metas, no sueñan con ser millonarios ni con salir del país, solamente quieren respeto, lealtad hacia ellos, quieren que sus causas no los traicionen, quieren que el barrio los recuerde. Ahí es donde entra la barra brava, no como un simple grupo de hinchas, sino como una estructura de pertenencia, como un refugio emocional, como una familia sustituta para los personajes. En un país donde la escuela es deficiente, el Estado es ausente y la familia muchas veces está rota, las barras llenaban ese vacío. Para Misterio y sus compañeros, la Trinchera Norte no era un pasatiempo, más bien era una causa, una ideología, un espacio de identidad y de destino donde podían realizarse como personas. La violencia que se ejerce, aunque brutal, no es gratuita. Tiene códigos, reglas internas, rituales. Golpear no es solo descargar furia, es defender el nombre de tu barra, de tu barrio y de los que ya no están. Misterio plantea entonces una pregunta incómoda. ¿Qué hace que un joven esté dispuesto a matar o morir por una camiseta? Y por más raro que parezca, la respuesta no es el fútbol. Nunca fue el fútbol. La respuesta es el abandono. En cada escena se muestra lo que la sociedad no quiere mirar. Una juventud atrapada en un sistema que la excluye y que responde con las únicas herramientas que tienen: cuerpo, palabra y violencia. La masculinidad que vemos en la serie no es la de un héroe romántico, es una masculinidad endurecida y muchas veces rota. Los hombres en Misterio no lloran, no se permiten tener miedo, solo pueden demostrar amor a través de la lealtad ciega y del aguante. En ese universo, mostrar emociones es exponerse y exponerse es morir. Misterio deja entrever momentos de ternura, de afecto, de vulnerabilidad. Hay bromas entre patas, miradas que dicen más que palabras y silencios donde se intuye el dolor. La serie no justifica, tampoco moraliza ni da una lección de fábula de Esopo, solamente muestra, y eso es lo que la hace poderosa. Porque Misterio no busca construir personajes ejemplares, construye personajes reales, con contradicciones, con heridas abiertas, con rabia acumulada. Y esa honestidad es su mayor mérito. Porque debajo de cada piedra lanzada, de cada puñetazo en la tribuna, de cada cántico en el estadio, lo que realmente se escucha es el grito ahogado de una generación que siempre fue ignorada. En los barrios donde crecen los personajes de Misterio, ser hombre no es una elección, es una imposición. Desde que son niños aprenden que la masculinidad no se construye con palabras, ni con afecto, ni con reflexión, sino con el cuerpo, con fuerza, con resistencia, con golpes. El modelo que se repite una y otra vez es el del macho que calla, que aguanta, que domina, que no llora, que no duda y que no pregunta. El que responde todo con violencia, porque es lo único que conoce. Misterio, Caradura, Tyson, Chacal, Burrito, Freeman, todos son reflejo de eso. Son jóvenes moldeados por un entorno donde el machismo es ley, donde la sensibilidad es humillación y donde la debilidad se paga caro. Son el resultado de un sistema que nunca les enseñó a hablar de lo que sienten, pero sí a defender su orgullo con puños. La calle les dio un código, un lenguaje, un refugio que al mismo tiempo los consume. La barra se convierte en el espacio donde pueden ser alguien, donde se validan, se reconocen, pero para mantenerse ahí tienen que demostrar constantemente que son hombres de verdad. Y en ese universo, eso significa estar dispuesto a pelear, a caer preso, a morir. La violencia no es una excepción, es la norma. No solo contra el rival, sino también contra uno mismo. Contra el cuerpo que se intoxica con la droga y con alcohol como forma de escape. Porque en un mundo donde no se puede hablar del dolor, solo queda anestesiarlo. En Misterio, la droga no es un glamour ni un vicio, es un síntoma. Síntoma de un malestar más profundo,
de un vacío que se arrastra desde la niñez, de un abandono social, familiar y emocional que nunca fue nombrado ni atendido. A su alrededor no hay gente que los escuche, no hay estado, no hay oportunidades, ni una cultura que les enseñe otras formas de ser hombre. Lo único que tienen es la calle, el aguante, la reputación. Y cuando todo eso falla, no saben qué hacer. Porque no aprendieron a reconstruirse, solo a destruir. La masculinidad que cargan está tan profundamente ligada al dolor que ya no pueden separarla de su identidad. Son hombres rotos que no saben que están rotos, que confunden control con amor, orgullo con respeto, silencio con fortaleza. La serie no los juzga, pero tampoco los absuelve. Los muestra como lo que son. Víctimas y reproductores de una cadena de violencia que parece inacabable. Y lo más duro es que ni siquiera saben que están atrapados. Solo viven como se les enseñó y mueren de la misma forma. Porque en el Perú, cuando el barrio es tu única escuela, el machismo puede ser tu única lección. Y lo que comienza como una forma de defensa termina siendo tu sentencia. A nivel visual, Misterio representa un quiebre radical frente a la televisión peruana de la época, donde las telenovelas apostaban por sets artificiales, por la iluminación blanca y encuadres estáticos. Misterio elige todo lo contrario. Elige cámara en mano, luz natural, locaciones reales, planos cerrados y una atmósfera cargada de polvo, sudor y tensión constante. No se busca que el barrio luzca bien, se busca que el barrio se sintiera, que lo huele el espectador, que lo escuche incluso en su silencio. La fotografía opta por tonos ocres, grises, azulados, nunca saturados, pero que dan la impresión de un mundo apagado, sin futuro y al borde del colapso. Es una lima opaca, sin postales, una ciudad que no brilla ni siquiera de noche. La mayoría de sus escenas suceden en calles estrechas, azoteas, combis, chifas, losas deportivas, espacios donde la precariedad es parte del fondo pero también del relato. La cámara no es testigo pasivo, se mueve con ansiedad, se sacude en las peleas, se acerca tanto a los rostros que incomoda. Es casi como si fuera un documental urbano donde el director no dirige a los actores, sino que los acompaña con la cámara mientras sobreviven. No hay maquillaje visible ni estilización de la pobreza. La suciedad en los rostros, los cuerpos sudados, las camisetas viejas, los interiores desordenados, todo apunta a una estética de lo real, de lo vivido, no de lo representado. Incluso los momentos de mayor dramatismo, como peleas, muertes o traiciones, están filmados sin ralentismo, sin juegos bruscos de cámara, sin trucos melodramáticos. Porque Misterio no busca manipular al espectador, busca confrontarlo. Esta serie se vale de la crudeza visual para decir algo más profundo. La violencia que muestra no es ficción, es un reflejo. Y ese reflejo se potencia gracias a una estética que rehuye del artificio. En ese sentido, Misterio no solamente se adelantó al auge de las ficciones latinoamericanas con mirada de barrio y estética realista, sino que lo hace sin alarde, con un lenguaje audiovisual que entendía que cuando el contenido es doloroso, el continente no puede ser limpio. Por eso Misterio se siente como un puñetazo visual, porque no busca impactar gratuitamente, sino porque su estilo informal está al servicio de una verdad social que la televisión peruana hasta ese momento había preferido evitar. Cuando Misterio estrena en 2005 por Frecuencia Latina en horario prime time, el golpe fue directo. La serie irrumpe en la televisión con una voz y una estética que no tenían precedentes en la ficción nacional. No habían héroes blancos y rubios, ni romances perfectos, ni casas de clase media con fondo musical. Había calle, había rabia, había rap, punk y salsa dura. Y eso, para muchos, fue escandaloso. El programa fue bien recibido por un público que no estaba acostumbrado a verse representado de una forma tan cruda y directa, pero también fue blanco de críticas feroces por parte de sectores conservadores de la prensa y de la audiencia, que la tildaban de violenta, de vulgar, incluso de peligrosa. Se le acusó de hacer apología a las barras bravas, de romantizar el delito y de fomentar la delincuencia juvenil. Sin embargo, esta lectura superficial omite lo esencial de la serie. Misterio no exalta la violencia, la explica. La muestra como una consecuencia, no como un espectáculo de circo. Lo cierto es que Misterio genera incomodidad porque puso en pantalla lo que muchos prefieren ignorar. Que en el Perú todavía existen jóvenes sin futuro, sin apoyo, sin opciones. Que hay barrios donde la ley es diferente a la que se muestra en los documentos. Que la rabia también es una forma de hablar cuando no te han enseñado otra. Y que la televisión, al elegirlo mostrarlo, también es cómplice del silencio que se vive. El impacto es mayor de lo que se quiere reconocer porque Misterio dejó una huella. Se convirtió en un referente silencioso, en una prueba de que es posible hacer televisión con un lenguaje propio, con identidad y con autenticidad. Fue una serie que no buscaba entretener, buscaba incomodar, y en eso fue profundamente política.
Quizá por eso mismo no fue remitida hasta 15 años después durante la pandemia. Nunca ha llegado a plataformas digitales, ni siquiera un formato físico. Nunca ha sido celebrada por los premios, fue sepultada por la misma televisión que la parió, como si se hubieran avergonzado de ella. Sin embargo, quedó en la memoria colectiva, en los jóvenes que la vieron, en los que se reconocieron, en los que entendieron por primera vez que también existían en las pantallas. Misterio no fue perfecta, pero fue valiente y fue honesta, fue necesaria. Y eso, en un medio como la televisión peruana, es más raro que una ficción. No soy hincha universitario de deportes, al contrario, soy hincha de Alianza Lima. Sin embargo, Misterio me tocó profundamente, me conmovió. Me dejó pensando mucho después de haberla terminado, porque más allá de la camiseta, la serie tiene algo que duele porque es real. Algo que no depende de qué tribuna alientas, sino de qué país te tocó habitar. Tengo 24 años. Crecí en un hogar tranquilo, con comodidades, con acceso a educación, salud y afecto familiar. Privilegios que muchos de los personajes de la serie hubieran querido tener. Sin embargo, pese a todo mi contexto, sentí esta serie como propia. No porque la haya vivido, sino porque Misterio te obliga a mirar hacia afuera, a salir de tu burbuja, a reconocer que hay una Lima más allá de la que tú recorres día a día. Una Lima que también existe, que también siente, que también grita, pero que a la vez tiene un espacio donde contarse. Ahí está su poder. Misterio no necesita que compartas las condiciones de los personajes para emocionarte, porque no es una serie sobre barristas, es una serie sobre jóvenes peruanos que quieren ser escuchados, que buscan pertenecer, que se rompen en el intento de ser alguien en un país que muchas veces los trata como nadie. Y eso, seamos sinceros, no ha cambiado tanto desde 2005. A veces pareciera que, como sociedad, seguimos mirando hacia otro lado, que preferimos contar historias de éxito, de superación personal, de finales felices. Pero hay otra parte del país que todavía duele, todavía sangra y que todavía necesita ser contada. Y Misterio fue una de las pocas obras que se atrevió a hacerlo. En televisión abierta, con nombres y apellidos, con errores, sí, pero también con crudeza y con verdad. Revisitar esta serie también es un ejercicio de memoria. No solo se trata de mirar hacia atrás, sino de preguntarnos qué tanto hemos cambiado. ¿Siguen siendo las barras el único espacio donde muchos jóvenes encuentran identidad? ¿Sigue siendo el machismo la vara con la que se mide el valor de un hombre? ¿Sigue siendo el barrio una trinchera en vez de un hogar? Quizá por esto aún Misterio es necesaria. No porque nos guste lo que muestre, sino porque aún duele lo que denuncia. Porque nos confronta con una verdad que incomoda. Que mientras aún no cambiemos las condiciones, seguiremos fabricando generaciones rotas, que se disfrazan de pandillas, de barras, de causas. Y si algo nos enseña la serie es que detrás de cada grito, de cada golpe, de cada canta mierda, lo que hay es un país que todavía no ha aprendido a escuchar a sus hijos. Y mientras eso no cambie, Misterio va a seguir haciendo eco. Bueno, eso fue todo en el video de esta semana, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que la hayan pasado bien. Recuerda que acá abajo tienes la sección de comentarios donde puedes sugerirme alguna serie, película, videojuego, anime, etcétera, que quieres que analice. También te recuerdo que puedes suscribirte a este canal, activar la campanita y dejar tu like. Además te comento que tengo activada la opción de miembros del canal, donde desde 5 soles puedes apoyarme, que siga haciendo este tipo de contenido ya que es muy difícil de monetizar. Así que nada, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Got a VIP smile, perfume of lust. Cash on the dresser, love turned to dust. Lucia, don't